Dios les bendiga, bienvenido a la clase de Ciencias Naturales. El día de hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con lo que es la materia en sí. Ya hemos visto hasta cierta manera alguna parte de esa temática y espero que la comencemos a comprender. El tema se llama estructura de la materia. Todos tenemos que conocer que la materia está formada de pequeñas partículas, pero ¿qué es la materia? Son todos los objetos, eh, independientemente del estado en que se encuentren, están formados de materia. Hemos dicho, todo lo que existe en el universo es materia, ya sea gases, objetos sólidos, sustancias en estado líquido, inclusive las estrellas que están en estado plasmático. Podemos decir que el átomo es la partícula más pequeña de la materia, que puede existir en un elemento conservando sus propiedades. Entonces, esto nos hace analizar y comprender de que la materia está formada de estas partículas elementales llamadas átomos. Pero el descubrimiento del átomo, como lo conocemos hoy en día, tiene muchas implicaciones a través de la historia, donde muchos filósofos y científicos, ya sean químicos como físicos, han dado aportes para saber en sí de qué está formada todas las cosas. En la antigua Grecia, saber que en esa época fue una época de mucha florescencia en el aspecto del conocimiento, eh, donde existió grandes filósofos. Dentro de ellos estaba Aristóteles, Platón, y dentro de ese grupo de filósofos y pensadores estaba Demócrito. Demócrito con otro personaje llamado Leucipo, analizaron de que las cosas no solamente estaban formadas de 4 elementos como pensaban antes. Antes se pensaba que las cosas estaban formadas de aire, fuego, agua y tierra. Pero Demócrito y Leucipo, al ser un pensamiento bastante crítico, llegaron a ciertas teorías donde ellos explicaban de que en sí el átomo era algo que formaba a la materia. O sea, en pocas palabras, había algo indivisible que formaba todo lo que existía. Y ese fue la primera persona que acuñó la palabra átomo, fue Demócrito. Entonces, típica pregunta de examen que puede salir es, ¿quién fue el que acuñó? O sea, que dijo por primera vez que la materia está hecha de pequeñas partículas indivisibles llamadas átomos. Escuchen esa palabra, indivisible. En esa época se pensaba que era el fin elemental, el fin primario, inicial de todas las cosas. Pero más adelante vino un señor, John Dalton, que demostró la existencia del átomo con unas experiencias de análisis mucho más elaboradas y más cercanas a nuestra época. Luego, sabemos nosotros que el átomo está formado de 3 partículas subatómicas. Eso creo que es nuestro conocimiento de que el átomo está formado de 3 partículas subatómicas y que son los protones, ¿sí?, los neutrones y los electrones. Entonces, vamos a ir viendo quiénes fueron esas personas que fueron descubriendo estas partículas subatómicas. Tenemos al señor Thomson, que descubre a los electrones con cargas negativas dentro de un átomo. ¿Sí? Este fue el señor que descubrió que existían electrones en el átomo. Luego, pues, Rutherford, este científico, descubre que en el núcleo de cada átomo existen partículas con cargas positivas y entonces a estas partículas con cargas positivas él las denominó protones. ¿Sí? Entonces es un experimento bastante interesante que él hace con una placa de oro. ¿Sí? Bastante interesante. Un bombardeo
con rayos alfa. Luego tenemos acá a lo que es un personaje que ya sale de lo que es un pensamiento clásico, sino que a él se le conoce como un pensamiento cuántico, al pensamiento de este físico llamado Niels Bohr. Niels Bohr descubre en su teoría que los electrones giran en órbitas alrededor del átomo. El resto se concentraba en el núcleo. Entonces, Bohr explica que los electrones eh, están en orbitales definidos eh, y que están alrededor del núcleo. Eso lo dice Niels Bohr. Entonces, él dice, bueno, los electrones están alrededor del núcleo en órbitas definidas. Luego viene un señor de apellido Chalwin. Bueno, Chalwin descubre descubre partículas con cargas neutras. A estas partículas se le llamó neutrón. Ah, bueno, ya tenemos, fíjense, ¿quiénes fueron los personajes que descubrieron las tres partículas subatómicas? ¿Quiénes fueron? A ver, Joseph Thomson descubre los electrones. Rutherford descubre los protones. Niels Bohr, él dice de que los electrones se mueven en orbitales definidos. Los electrones se mueven en orbitales definidos alrededor del núcleo. Y Chalwin descubre los neutrones que también están en el núcleo del átomo. Importante. Aporte. Pasemos a esta imagen donde nosotros vamos viendo a través de la historia en esta línea del tiempo del átomo y vamos a ir viendo, bueno, sabemos que antes de Dalton estaba Demócrito que acuñó la palabra átomo en antigua Grecia. Ahora aquí tenemos a John Dalton. John Dalton dedujo que el átomo debía de ser una esfera de materia cargada positivamente, en cuyo interior estaban incrustados los electrones. Eso dedujo en John Dalton, aproximadamente en el año 1803. Ahora, en el año 1892 fue esto. En el año 1911, John Perry dedujo que el átomo debía estar formado por una corteza con los electrones girando alrededor del núcleo central cargado positivamente. Pero vayámonos al año 1913, Niels Bohr, con la ayuda de la teoría de la relatividad de Albert Einstein, hizo las siguientes modificaciones del modelo de Bohr, que decíamos de que él explica de que los electrones se mueven en orbitales definidos. Vámonos ahora al año, vamos a ver, acá tenemos el año 1932 y aquí el modelo atómico de Heisenberg, originalmente los electrones originalmente como electrones como ondas de materia. Vamos a ver, vamos a ver de nuevo. El modelo atómico de Heisenberg concebía originalmente los electrones como ondas de materia, así las ecuaciones interpretaban como la ecuación ondulatoria, que describe la evolución en el tiempo y en el espacio de dichas ondas de materia, que es el modelo actual que tenemos, ¿no? Deducidos por lo que es Erwin Schrödinger, la mecánica cuántica. Y por acá teníamos pues los descubrimientos de Thomson, de Rutherford y un pensamiento de Sommerfeld, que ya los habíamos hablado anteriormente. Entonces, otra pregunta puede ser, ¿cuál es el modelo actual del átomo? Pues nosotros tendríamos que decir que es el modelo de Erwin Schrödinger, ¿sí? Que explica que los electrones, las materias se comportan como partículas y como onda, ¿no? Importante dato. Vamos a hablar un poco sobre los postulados de la teoría de Dalton, pero en el siguiente video. Así que espero que te aprendas lo que acabamos de analizar. Puedes repetir el video las veces que usted desee para que así tengas mejor comprensión sobre el tema. Dios le bendiga.